a través del Espíritu Santo Él nos haga entender, nos haga comprender todas las cosas que el Padre quiere contarnos en esta noche. Bien, entonces, bueno, no sé, veo que faltan algunos, no sé, Nunci, Sonata, Vicky, pero bueno, vamos a iniciar y pues acordémonos por favor que estas enseñanzas quedan grabadas, inclusive ya estamos en YouTube para que desde ahí se puedan conectar y seguir o volver a estudiar si así lo prefieren. Bien, contexto. Entonces, por favor, en nuestra mente repasemos de lo macro hasta donde estamos trabajando. Entonces, nuestro contexto que venimos trabajando es acerca de los tabernáculos. Y para donde vamos es hacia el tabernáculo de la Jerusalén terrenal. Para poder llegar a ese tabernáculo hay que entender algunas promesas que Dios le hizo a su pueblo Israel que serán cumplidas en ese tiempo. Ahora, ese tabernáculo de la Jerusalén celestial, perdón, Jerusalén terrenal, está ubicada dentro de la administración de Apocalipsis. Entonces, pues hemos de dar algunos pasitos. Nosotros ya en otra ocasión, en otras enseñanzas ya trabajamos algo, pero ahora pues el Padre quiere que lo miremos desde esta nueva perspectiva de los tabernáculos. Como primera medida, en el tiempo de Apocalipsis será instaurado el reino terrenal. Esa fue nuestra primera parte del trabajo, porque fue prometido por medio de pacto a Abraham. Entonces, en esos tiempos, efectivamente estará el reino, el rey, por supuesto, y los súbditos. Y allí se van a cumplir entonces muchos aspectos. ¿Qué más estamos trabajando? Hay otro pacto que será cumplido en aquellos tiempos, que es el nuevo pacto. Entonces, estamos viendo por qué Dios tuvo que hacer un nuevo pacto y vimos que el pacto que se quedó atrás fue el que fue hecho con Moisés, las tablas, las leyes, los mandamientos. La razón que mirábamos es que este pacto no pudo ser cumplido efectivamente por el pueblo de Israel. Por un lado, su idolatría, su falta de amor hacia Dios y su... De pronto alguien tiene, por favor, el micrófono abierto para que lo cierre, por favor. Entonces, esa idolatría y su falta de fe, de pedir, de entender cuál era el provecho, el propósito de Dios traer un Salvador, fue lo que llevó a que Dios tuviera que derogar, dejar atrás ese pacto y hablara de un nuevo pacto que iba a ser por parte de Él. O sea, no tendrá que ver nada con el pueblo, sino que Él será el que lo va a llevar a cabo en los tiempos de Apocalipsis. Y con respecto a este pacto es que estamos trabajando. Entonces, habíamos visto que el nuevo pacto básicamente está en varias partes. Entonces, Dios les va a cambiar el corazón de piedra y les va a permitir entender finalmente cuál era el propósito de ellos. Dios decidió que ellos fueran un pueblo santo y ellos nunca pudieron ser ese pueblo que Dios esperaba que le hablara al mundo de él. Entonces, es empezar a mirar en qué momento, cómo se va a cumplir ese nuevo pacto. Entonces, venimos trabajando, una parte está en Ezequiel, está también en Jeremías, como ya lo habíamos visto, y el propósito efectivamente es que ellos sean un reino de sacerdotes y de gente santa. Esto se va a cumplir en el tiempo del milenio, pero el espíritu que Dios va a colocar en ellos, el nuevo espíritu que los va a regenerar, será en el tiempo de Apocalipsis y vamos a ver en qué momento. Entonces, para poder entender cómo es todo el camino, ¿sí? ¿Qué le sucedió a este pueblo?
tenemos que ir y mirar desde la época atrás en el Antiguo Testamento qué estaba sucediendo. Entonces, la clase pasada mirábamos que ellos definitivamente no quisieron escuchar la voz de Dios a través de los profetas. Y aquí en Jeremías 25, algunos versículos dicen 25:6, no vayáis en pos de otros dioses para rendirles culto y para postraros ante ellos. No me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos y no os haré mal. Sin embargo, dice el Señor, no me escuchasteis, de modo que habéis provocado a ira con la obra de vuestras manos para vuestro propio mal. Entonces, una y otra vez, Dios les advirtió que se apartaran de la idolatría, pero ellos no hicieron caso. Entonces, aquí en la última parte, en Jeremías 25:11, tenemos una información muy importante que es la que nos va a permitir entender todo lo que viene. Dice, toda esta tierra será convertida en desolación y espanto, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Como ellos no quisieron volver sus ojos a Dios, sino siguieron en la idolatría, siguieron, Dios dice, listo, yo los voy a destruir, voy a permitir que se lleven otro. No, ahí al final. Pues estoy viendo. Discúlpeme, ¿quién tiene el micrófono abierto, por favor? Bien, entonces Dios les dice que Él va a permitir que se vayan a otras naciones en cautiverio. Y habla que esto, el trato con, o lo que va a suceder con ellos, esa cautividad va a durar 70 años. Esto está registrado en Jeremías. Bien, y para leer esta profecía de Jeremías, entonces vamos a iniciar, como lo habíamos hecho la clase pasada, en Daniel. Bien, recordemos que Daniel es llevado cautivo, ¿sí? Primero él estuvo bajo el dominio de los babilonios y luego de los persas. Y Daniel muy juiciosamente empieza a estudiar el libro de Jeremías, el que estábamos leyendo anteriormente, que fue un profeta anterior a él. Y se da cuenta que esta cautividad estaba próxima a llegar a su fin, o sea, los 70 años que Dios les había dicho que iban a estar en el exilio. Entonces Daniel se pone a orar de una manera impresionante, con todo su corazón, y le pide a Dios que le muestre qué es lo que va a suceder una vez se cumplan los 70 años. Acuérdense que estaba prometido para ellos el reino, entonces pues él se imaginaba de pronto que se iría a instaurar el reino en Israel. Vamos a ver entonces aquí en Daniel 9:1, dice, en el primer año de Darío, hijo de Asuero, del linaje de los Medos, el cual llegó a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías, que es lo que acabamos de leer atrás, en los que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Entonces volví mi rostro al Señor buscándole en oración y ruego, con ayuno, cilicio y ceniza. Oré a mi Dios e hice confesión diciendo, Señor Dios, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia para con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, está hablando de él y toda la nación. Hemos hecho iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus decretos. Bien, ahora, en el versículo 17, entonces, continúa esta maravillosa oración y algo sucede. En el versículo 21 dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, se refiere al mismo ángel que le trajo las buenas nuevas a María, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender, muy importante, él se encarga de abrirle la mente y poderle permitir que Daniel entienda. Y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento.
al principio de tus ruegos, o sea, desde que él empieza a orar, fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Todo este preludio es para mostrarle a Daniel que Dios quería que él entendiera qué era lo que iba a pasar con su pueblo. Y acá en Daniel 9:24, entonces le repite, le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Bien, entonces, aquí en Daniel 9:24 está todo lo que vamos a trabajar de aquí en adelante. Bien, esta profecía, primero que de todo, determina un tiempo donde dice el ángel Gabriel que al final va a haber una terminación de unas situaciones con su pueblo. Entonces dice que para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Dejemos ahí. Eso es básicamente, porque más adelante hay otras cosas para traer la justicia, bueno, en otro momento. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que los judíos tenían semanas de 7 días, como nosotros, y semanas de 7 años. Ahí está todo lo que necesitamos entender. Primero que todo, para los judíos esto era normal. Para nosotros es que es raro tener una semana de 7 años. Así era. Aquí la palabra que usa Daniel cuando habla de las 70 semanas es la palabra hebrea 76:20, Shabua. Literalmente una semana, pero ahí especifica que ese Shabua, esa semana, es especialmente de años. La llaman 7 de 7. Esto está escudriñado en la concordancia de Strón. Entonces, para ellos era normal entender que habían usos de la semana de 7 días y usos de la semana de 7 años. Entonces, en la profecía hablan de 70 semanas de años. Así que lo que hay que hacer es una multiplicación. Si son 70 semanas de años por 7 años cada semana, eso nos da un total de 490 años. ¿Eso qué quiere decir? Y aquí viene lo importante. Dios le está mostrando a Daniel que lo que él va a trabajar con su pueblo hasta que termine la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, se va a cumplir durante 490 años. Y una vez se cumplan los 490 años, se acaba esa cautividad o se acaba lo que Dios tiene destinado con ellos, con un propósito. Se debe acabar la prevaricación, se le debe poner fin al pecado de ese pueblo y expiar la iniquidad durante 490 años. Entonces, para que lo entendamos mejor, nosotros sabemos que la palabra de Dios es precisión científica y exactitud matemática. De pronto, aquí en los años, y vamos a mirar esta línea del tiempo que nos permite entender perfectamente lo que estamos viendo, para nosotros de pronto las fechas, algunos historiadores hablan de unas fechas con unos años anteriores, con otros, pero para Dios las fechas son totalmente claras, ¿sí? Él inclusive con días, minutos y segundos. Los judíos estaban acostumbrados a que Dios había trabajado con ellos de 490 años en 490 años. O sea, ya era algo como un reloj profético. Por eso lo dejé así en la diapositiva. Bien, desde el momento en que Dios inicia todo, porque todo arranca, todo lo que tiene que ver con este pueblo de Israel,
arranca con el llamamiento de Abraham. Del llamamiento de Abraham hasta la salida de Egipto, que todos tenemos la película en la cabeza, con las 10 plagas de Egipto, que finalmente el rey, ¿cómo se llama? El rey no, sino el faraón, gracias, le toca dejar salir al pueblo. Existen 70 semanas de años. Y aquí hay una excepción de años, que son los 15 años en que la esclava Agar y su hijo Ismael, recordemos que Abraham, pues, un poco apresurado pensando que Dios no podía cumplir, pues se involucra con la esclava de la esposa, tienen a Ismael, y esos 15 años en que Agar es como la que pasa al frente del hogar, Dios no lo tiene en cuenta. Entonces, del llamamiento de Abraham a la salida de Egipto, hay 70 semanas de 7 años. Luego, del éxodo o de la salida de Egipto, ¿sí?, a la reconstrucción del templo de Salomón, y aquí viene una acepción también, hay 70 semanas de 7 años, o sea, 490 años. Y aquí no se cuentan 131 años de dominación gentil que sufrió Israel en el tiempo de los jueces. Recordemos que fue todo el periodo durante el tiempo que ellos tuvieron reyes, que ellos ya dejaron a Dios como su rey, pidieron jueces, pidieron reyes, todo ese tiempo no se cuenta. Entonces, ahí hubo 70 semanas de 7 años, 490 años. Y ahora vamos a esta última, que es la que nos interesa a nosotros. El ángel le estaba hablando de este último periodo de tiempo que va desde la reconstrucción del templo de Salomón hasta la terminación de la cautividad en Babilonia, que aún, les voy a decir, no se ha terminado, puesto que Dios no ha terminado todavía con su pueblo. Recordemos que todas las promesas para ellos y todos los tratos quedaron en suspensos. Entonces, aquí las 70 semanas se cuentan sin los 60 años, perdón, sin los 70 años que estuvieron cautivos en Babilonia, que era precisamente donde estaba Daniel. Entonces, vamos ahora a entrar en detalle, a mirar los 490 años que aún faltan, ¿sí?, por acabarse. Para allá vamos. Entonces, listo. En el mismo pasaje, no hay necesidad de irnos a mayores interpretaciones, el ángel le muestra a Daniel cómo van repartidos estos últimos 490 años, donde ya Dios tenía o planeado terminar los tratos con Israel. Entonces, esta versión es la nueva versión internacional. De alguna forma a veces queda más claro. En Daniel 9:25 dice, entonces le está diciendo, el ángel Gabriel le está hablando a Daniel y le dice, entiende bien lo siguiente, habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Después de eso habrá 62 semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas. Pero cuando los tiempos apremien, después de 72 semanas, no, de 62 semanas, se le quitará la vida al príncipe elegido. Este se quedará sin ciudad y sin santuario, porque un futuro gobernante los destruirá. El fin vendrá como una inundación y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. Durante una semana, ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las alas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que se le sobrevenga el desastroso fin que se le ha sido decretado. Bien, no entendimos nada. Entonces, vámonos a una diapositiva
una línea de tiempo que nos va a permitir entender ahora sí cómo están determinadas las 70 semanas. Aquí empieza la clave para ir mirando un poquito hacia los sucesos de Apocalipsis. Por supuesto que no, en este estudio no se va a entrar a fondo, pero vamos a ir tocando algunos aspectos de una manera particular. Bien, estas son las 70 semanas de Daniel. Hay una orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ya lo vamos a ver ahorita, que hay un rey del cual permite, ya vamos a mirar, y da el permiso para que se restaure este templo. Este templo había sido construido por Salomón hacia el año 900. Ahora llevaba más de 500 años ahí sin construir, o sea, lo mismo, derribado. Entonces, a partir de la salida de la orden para edificar, para restaurar de nuevo, hasta que se cumplieran la reconstrucción total, hay 7 semanas de 7 años. 7 por 7, eso nos da 49 años. Eso, resumiendo, quiere decir que desde que se dio la orden de reconstrucción hasta que el templo estuvo reconstruido, pasaron 49 años. Ahí están las 7 semanas. Luego, Gabriel le dice, desde la reconstrucción, o sea, cuando dice se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, hasta el Mesías príncipe, hay 62 semanas. Entonces, uno puede multiplicar 62 por 7 y da 434 años. Ahí se cumplirán 62 semanas. Y aquí hay muchos sucesos dentro de esas 62 semanas. Ahora, si sumamos las 62 semanas más las 7 semanas que ya pasaron, tenemos 69. Y fíjense, por favor, que queda una última semana de 7 años. Esa última semana es la que aún no ha venido. Esa semana está ubicada en el tiempo de Apocalipsis y más exactamente va a ser el tiempo que se le va a dar al anticristo. Y ya vamos a ver cómo va a ser el gobierno del anticristo por 7 años, que corresponden a la última semana que le falta a los judíos por tener para que Dios vuelva a hacer los tratos con ellos. Entonces, esta línea de tiempo es muy importante, ¿sí? Dios tiene totalmente claro el día y la hora en que comenzó con lo que Él les predijo pues a su pueblo, que iba a ser asolado, todo lo que les iba a suceder, y tiene exactamente el momento donde Él va a permitir que este pueblo deje de ser Loadmi. Bien, recordemos que estamos hablando del pacto. En alguna parte de esa última semana que no se ha dado, tiene que Dios en un momento determinado cumplir ese pacto. Y por amor lo debe hacer porque van a ser tiempos muy difíciles y ellos necesitan, requieren el Espíritu de Dios para poderlo superar. Bien, aquí en este cuadro, a veces los cuadros son muy buenos, están todas las referencias. Entonces tenemos este primer periodo que es de la reconstrucción del templo. Entonces está donde está predicho, está la profecía que está en Daniel 9:25, está el suceso, donde comienza, ¿sí? Y el decreto es dado por el rey Antajerjes de Persia y da la orden específicamente al profeta Nehemías para la reconstrucción. Y están las referencias bíblicas que son muy interesantes de leer porque efectivamente cumplen lo que estamos viendo acá. Entonces, pues no las vamos a leer, eso queda como tarea porque de pronto se vuelve muy tedioso y perdemos la
la percepción del tema, pero básicamente Nehemías estaba sirviendo a este rey y estaba muy triste, y el rey preocupado le pregunta que por qué, y él le dice que su ciudad está en ruinas, y le permite ir a reedificarla, le da plata, permisos, cartas, y le da la salida para que vaya y empiece a edificar. Esto está en Nehemías. En Esdras también está una parte de los sucesos que se están dando en estas otras naciones, porque acuérdense que ellos están en la cautividad, y cómo Dios mueve los corazones de estos reyes que no son judíos, son los reyes de Persia, de otras naciones, para que ellos les permitan ir a edificar otra vez el templo. Bien, listo. Entonces, esta es la primera parte. Son 7 semanas de 7 años, 49 años, que ellos, o que es la primera parte. 49 o 400. No, estoy hablando de la primera parte. La primera parte son 49 años de la reconstrucción del templo. ¿Sí? Listo. Entonces, estamos hablando de cómo desde la salida del decreto hasta la reconstrucción del templo son 7 semanas de 7 años. 49. Señora. Perdón, Amparo. Claro. Ay, ¿será que puedes colocar la diapositiva en presentación? Porque se ve, no alcanzó a leer nada del cuadrito. La diapositiva en presentación. ¿La puedes colocar o no? Ah, ok, sí, señora, claro. Ay, gracias. Ya va, nenita. Eso, ¿listo? Bien, entonces aquí puedo mirar la anterior, listo. Entonces ahí ya, aquí está la general. Entonces ya miramos la primera, que son las 7 semanas, que son los 49 años para la reconstrucción de Jerusalén. Ahora vamos a mirar la segunda parte, las 62 semanas, donde pues obviamente en 434 años hay muchos eventos, muchos sucesos, pero como les digo, Dios tiene establecido totalmente con horas y segundos las cosas que van a suceder y que sucedieron. Bien, este segundo periodo de 62 semanas se lo explica así, cuando dice, después de esto habrá 62 semanas más. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al príncipe elegido. Entonces, aquí en la diapositiva vemos el primer periodo, el segundo periodo, y ya vamos a ver algunos de los versículos que acompañan estas 62 semanas. Los 483 años, después del año 444 antes de Cristo, se ubican en el año 30 después de Cristo, que coincide con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. O sea, es en ese momento que se están cumpliendo los 400, ¿cuántos son? Las 69 semanas, justo cuando Jesucristo hace su entrada triunfal a Jerusalén. Y dice así, diciéndoles en Mateo 21:2, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Bien, recordemos que este día fue muy importante porque fue cuando todos lo bendijeron, lo aceptaron, como dice acá en el versículo 9, y la gente que iba adelante y la que iba atrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se convirtió diciendo, ¿quién es este? Se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, imagínense, algunos no sabían quién era Jesucristo. Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Más adelante, ¿cómo termina todo? Pero los principales sacerdotes y los escribas
viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, ¿qué hicieron? Se indignaron. Entonces, aquí es donde ya se empieza a confabular todo para la muerte. La profecía de Daniel 9 especifica que tras la finalización de los 483 años se le quitará la vida al Mesías, cumpliéndose todo lo que ya sabemos que pasó durante el tiempo de la crucifixión y muerte. Bien, entonces, ahora nos queda la última semana, ¿sí? Que es de 7 años. Vamos en 483. Entonces nos quedan los últimos 7. Bien, ¿cómo vamos a empezar esto? Allá en el propósito, cuando Gabriel le muestra a Daniel que hay un propósito una vez estén terminadas estas semanas, son muy importantes pues entender qué era lo que Dios o qué es lo que Dios pretende, porque no han pasado, hacen falta esos 7 años. Leamos otra vez la profecía, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es decir, que aquí no hay nada, o sea, la gente lee y tiene que entender que es específicamente para el pueblo de Israel y para la ciudad de Jerusalén. Las 70 semanas son para ellos. Nosotros ya con el tiempo hemos aprendido que las naciones, por supuesto, siempre hemos y han estado y van a estar paralelas a lo que le suceda al pueblo judío, pero las promesas y todo va a ser únicamente para ellos. Entonces dice, cuando estén terminadas estas 70 semanas, dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, ¿de quién? De ese pueblo. Entonces, esta prevaricación es la palabra hebrea 6588, pesa, que es P-E-S-H-A, y tiene varios usos, pero específicamente el uso es una revuelta nacional, moral o religiosa. De alguna manera, prevaricar es iniquidad, es pecar, pero específicamente el pueblo tiene que terminar con eso que ellos todos empezaron como nación, con esa rebeldía, con esa ceguera, ¿sí? Entonces, después de las 70 semanas, ya no van a prevaricar, ya no van a unirse como nación en contra de Dios, ya no van a tener esa revuelta, ¿sí? Ese amotinamiento, esa rabia, esa falta de entendimiento. ¿Por qué? Porque hasta ahí va. ¿Qué más? Después de las 70 semanas se pone fin al pecado de Israel. Recordemos cuál fue su pecado. Por un lado, la idolatría, que los acompañó, como bien nos lo mostró el libro de Oseas, como una prostituta, yendo tras dioses, echándose, como dice la palabra, con ellos, detrás de sus baales, de sus costumbres paganas. Ya no va a haber más, ¿cómo se dice la palabra? Cuando esa idolatría es lo que vimos, la clase. No, lo que vimos que es cuando, bueno, ahorita me acuerdo. Bien, esa idolatría es pecado, pero es pecado. Adulterio. Sí, es adulterio, gracias. Ese pecado lo llama Dios, o sea, la idolatría, Dios lo llama un adulterio, ¿sí? Entonces, ese poner fin al pecado es por ese adulterio espiritual, por su falta de creencia, es decir, por su incredulidad, por ese rechazo a Jesucristo. O sea, vamos a entender por fin que lo que Israel hizo fue terrible. Ellos, de todas las formas que el ser humano puede demostrar un rechazo, ellos lo hicieron.
llegando al punto de que su Salvador amado, que tanto, o sea, les predicó y les comentó y les dio a conocer a Dios, ellos lo terminaron matando. O sea, era el punto más alto de su maldad, para que me entiendan. Eso se tiene que terminar al fin de las 70 semanas. Dice que expiar la iniquidad de Israel como nación, que aceptará de alguna forma ya al final a Cristo como su Mesías y Redentor. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que Dios no hace nada de pronto por emociones, porque Dios no es emocional. O sea, finalmente este pueblo era duro de cerviz. Nosotros lo vimos, estuvo profetizado y en 3 épocas diferentes del tiempo fue repetida esta profecía de Isaías, donde ellos no quieren ver, no quieren oír, son ciegos espirituales y aparte de eso, una rebeldía total en su corazón. Al punto que Dios va a quitar ese corazón que es una roca. Si a veces uno conoce una persona fría, con frialdad, que actúa siempre pensando en el siguiente paso, una nación, además una nación amada, porque Dios de todas las formas los quiso proteger, Él les mandó sus profetas que les advirtieran, que les abrieran los ojos para que ellos pudieran ver su maldad y nada de eso sirvió. Entonces, al final de estos 70 años, perdón, de estos 7 años que quedan y de estas 70 semanas efectivamente, Dios le va a poner remedio a todo esto y va a ser Él, porque Él es el que va a colocarles, les va a cambiar el corazón, los va a limpiar con agua limpia, es decir, les va a poner su espíritu para que ellos finalmente puedan salir de esa ceguera espiritual, puedan percibir quién fue Jesucristo al que no recibieron y como leíamos en otro estudio que cuando Jesucristo venga, ellos van a llorar porque van a entender su pecado, ¿sí? Como nunca antes. Y vienen otros 3 propósitos que son traer la justicia perdurable a Israel, que será justificada por su fe en Cristo. Esto ya les cuento, les adelanto, es lo que va a suceder en el milenio. Esto no va a suceder. Estas 3 últimas cosas no van a suceder sino en el milenio. Va a sellar la visión y la profecía, porque ya el Mesías estará presente acá en la tierra, y finalmente se va a ungir al Santo de los Santos. Entonces, el propósito que Dios tiene con este pueblo es inimaginable. Al final es como cuando en las novelas ese final que el maloso finalmente se arrepiente de su pecado y como que se da cuenta y cambia, ¿sí? Eso va a suceder. Entonces, los 3 primeros propósitos tienen que ver con la erradicación del pecado, que fue muy grande. Los judíos de los tiempos de Jesucristo no prestaron ninguna atención a la necesidad que tenían de ser perdonados. Ellos ni se dieron cuenta que fueron pecadores. O sea, su ceguera era tal que para ellos era lo mejor era matarlo, porque cómo se atrevía a venir a hablar que era el Hijo de Dios y todas estas cosas. Ellos nunca ni se enteraron por su ceguera y por su altivez. Como vamos a ver que en Apocalipsis este mismo pueblo, o sea, si los anteriores fueron ciegos, estos que vienen, mejor dicho, no, o sea, van a llegar al colmo y ya vamos a explicar ese colmo qué quiere decir. Las 3 últimas bendiciones se relacionan con el establecimiento del reino de Cristo sobre esta tierra, para traer la justicia perdurable, sellar la visión, etcétera, etcétera. Entonces, este es el final de lo que va a suceder después de esos 7 años. Y es el final porque van a ser 7 años inimaginables. Si a veces nosotros con esta situación de la pandemia nos sentimos agobiados, presionados, aburridos, nadie, ninguno de nosotros podrá tan siquiera imaginarse lo que se va a vivir en este periodo de 7 años. Bien, entonces vamos a adentrarnos un poco, no es ni mucho menos en profundidad ni nada de eso, un poco, a este último periodo de 7 años.
que le falta a los judíos por vivir. Y fijémonos que Dios no está contando este tiempo, ¿sí? O sea, una vez que se le quitó la vida al Mesías, Él espera, o sea, todo este tiempo no cuenta, porque es la administración de la gracia, es aparte. ¿Por qué? Porque solamente Dios permitió, y hago aquí un pequeño paréntesis para no irnos con el corazón vacío de lo nuestro, Dios permitió este tiempo buscando los vencedores de esta administración. Con eso quiero decirles mucho. Solamente los que creamos, los que nos sintamos, los que cada día vayamos a esos lugares celestiales y pasemos tiempo con Dios y consideremos estar en ese lugar santísimo cada día, y si es posible cada hora y cada minuto, seremos llamados los vencedores del tiempo de la iglesia de los lugares celestiales. Solo por eso Dios la permitió, buscando los vencedores de estos tiempos. Como también buscará los vencedores de Apocalipsis. Recordemos, por favor, pues hago una cuñita y una comparación para que entendamos la profundidad. El libro de Apocalipsis no está dirigido a nosotros, ni está dirigido al mundo. El libro de Apocalipsis está dirigido a los vencedores, a los que se sienten y en esos tiempos tan difíciles sean capaces de ir con todo su amor y busquen a Dios. Y ahí van a encontrar muchas de las cosas que hay para ellos, señales, van a encontrar lo que están buscando, porque Dios se lo hará entender. Ellos, además de los 144,000, habrán muchos que van a ser los vencedores. Pero yo quiero decirles algo, nosotros siempre miramos el pasado y decimos, uy, esos judíos que no entendieron, y fíjense que allá, en el tiempo anterior, también hubo vencedores, y tristemente, pues, hay gente que no entendió, hasta tuvieron simiente del adversario, de los mismos judíos, ¿sí? Ellos no entendieron que había la posibilidad de ser vencedores. Miramos al futuro y decimos, uy, Apocalipsis, y ojalá ellos puedan encontrar las señales que Dios les va a dejar en la palabra. Bueno, hablemos un poquito de nosotros, solo un paréntesis. Dios en estos tiempos nos ha dejado también señales, muchas, pero esas señales hay que buscarlas. Y una vez hemos encontrado así sea una señal, hay que apegarnos a ella, porque como vuelvo y repito, así como Dios está buscando los vencedores de Apocalipsis, en este día, hoy, 2 de marzo,